Un hombre de 45 años que estaba en situación de calle fue encontrado muerto hoy por la mañana en la vía pública cerca de las 8, ¿sí? Llamado 911, por la avenida Luro y Funes. Hay una obra en construcción, bueno, ahí lo encontraron tirado entre dos bolsas de alpillera, de arena. Y lamentablemente no es el primer caso porque en junio ya pasó lo mismo con un señor de 55 años que murió en el Hospital Internacional General de Agudos. Había sido trasladado desde Bolívar y Santa Fe. Y otro hombre de 60 años había muerto en un centro de salud debido a quemaduras que había sufrido en múltiples partes de su cuerpo por ser alcanzado tras una fogata que quiso realizar para calentarse en Parque Camé. Lamentablemente, 3 casos que se dan que llegan a 12 en lo que va de la gestión de Cambiemos. Y no vale la pena señalar, no es culpa de la gestión de Cambiemos, pero sí llama la atención también algunos números que me parece son preocupantes. Pero bueno, para empezar a entender un poco de qué se trata, vamos a escuchar a Manuel Lozano, es el referente de la Fundación Sí, y nos va a dar algunos datos que son importantes para entender, porque después cuando uno escucha a un responsable del Estado decir que eran alcohólicos, que eran drogadictos y que no querían ir al lugar, a los asilos donde están, donde tienen potencialmente un destino, bueno, vamos a escuchar un poco también por qué de esos argumentos. No es una problemática que lo resuelva el recurso económico, ¿no? Es verdad que para ver esto es real, pero también es real que me duermen en la calle viviendo una historia atravesada de tanto dolor y que necesitan hace ya muchos años, les es difícil adaptarse y acomodarse a esas reglas. Reglas que son lógicas que existan dentro de estos paradores, pero que a la gente de la calle le cuesta amoldarse. Y desde hace algunos años, con todo el arraigo, como se quiera llamar, del Paco en nuestro país, obviamente eso lamentablemente se intensificó, ¿no? Mira, hay gente que vive en el interior buscando una oportunidad, es así. Hay gente que termina en la calle a partir de alguna adicción, eso es un porcentaje muy alto, muy alto. Hay gente con problemas psiquiátricos, eso es otra vez de los motivos por los que llegan. En los más jóvenes, uno los ve entrar y salir de acuerdo a lo que consumieron ese día y a cómo les pegó y a dónde los agarró la noche cuando duermen. Entonces, por ahí hay 2 o 3 días que los vemos seguidos, después los dejamos de ver por un tiempo, después vuelven, y que tiene que ver pura y exclusivamente con la adicción. Y obviamente uno con el tiempo va viendo el deterioro de todas estas personas, ¿no? Por eso es importantísimo poder, cuando nosotros vemos que alguien recién entra a la calle, es el momento exacto para intervenir. Es mucho más fácil incluir laboralmente a alguien que está en la casa hace 2 semanas que a alguien que está hace 10 años, ¿no? Y obviamente siempre intentamos hacer el esfuerzo de llegar antes, ¿no? Es doloroso cuando uno ve que llega tarde, cuando uno ve que estuvimos por ahí conocido unos años atrás a la persona, que podría haber hecho mucho más, ¿no? Que lo importante sería que el debate sea anterior, ¿no? Siempre cuando ocurre esto de que bajan las temperaturas de golpe, siempre debatimos qué se hace y qué no se hace por la gente de la calle, y yo creo que el debate debería ser qué hacemos cuando ese adulto que vive en la calle tenía 5 o 6 años y abusaban, y lo golpeaban, y lo abandonaban, y ahí no estuvo el Estado, ahí no estuvo la sociedad, ahí lo que hacemos las organizaciones fue insuficiente. Me parece que ahí tiene que estar puesto el debate, y ahí tiene que estar puesto todo nuestro trabajo para prevenir que lleguen a la calle. www.fundacionsi.org.ar, ahí están todas las formas de sumarse, obviamente importantísimo como voluntarios. Hoy decía que no es una problemática que resuelva el recurso económico, de eso estamos convencidos, es el recurso humano lo que ayuda a rearmar la historia de cada persona que está en la calle. Así que los que quieran, a través de la web pueden sumarse. Y bueno, como decía Manuel Lozano, ¿no? El Estado lamentablemente llega tarde.
En Rafaela, por ejemplo, un hombre de 41 años también fue encontrado muerto en la misma noche, ¿sí? Con 6 grados, entre 6 y 0,8 grados de frío en aquella ciudad. Y la verdad es que es preocupante. Hay que decir que es la tercera muerte de Mar del Plata en lo que va del año, y según un estudio de la Defensoría del Pueblo, las personas en situación de calle pasaron de 213 en 2015 a 341 en 2016, un aumento del 60%. Este año la cifra siguió aumentando. Al mismo tiempo, el municipio le debe 1.115.000 pesos al Hogar Nazaret y 436.000 al Azar. 8,4% son niños y niñas, ¿sí? Y bueno, ahí nos tenemos que preguntar entonces si evidentemente no estamos fallando como Estado y como sociedad ante estas situaciones que la verdad son alarmantes. Alarmantes como datos que se han conocido, y la UCA ha hecho un informe acerca de la pobreza y específicamente en edades adolescentes, ¿no? Cuando uno piensa en el futuro del país, piensa en el adolescente. Y bueno, lamentablemente vamos a escuchar estos datos que fueron dados a conocer hace poquito menos de un mes. En este caso, estamos proponiendo medidas alternativas que también son complementarias, que dan cuenta de las privaciones que tienen los niños en el ejercicio de derechos en 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones de derechos son el acceso a los alimentos, el saneamiento, la vivienda, la salud, la información, la estimulación temprana entre los 0 y los 3 años, y a partir de los 4, la escolarización y la calidad educativa. Nos parece que estas medidas alternativas de alguna manera son mucho más informativas de cuál es el acceso que tienen los niños a ciertas estructuras de oportunidades en una sociedad, y también son más orientativas de la construcción de la política pública que las medidas por ingresos. En este sentido, lo que se observa es que entre el 2010 y el 2016 pasamos de un 63,7% de chicos que estaban privados en el ejercicio de algunos de estos derechos a un 58,7%. Y si analizamos cada una de las dimensiones, podemos ver cómo en algunas hemos progresado en estos 7 años y en otras no hemos tenido progresos significativos. Por ejemplo, en el campo del saneamiento, acá nosotros medimos el acceso al agua corriente en la vivienda y la existencia de inodoro con descarga. En esa dimensión hubo un avance significativo, pasamos de un déficit del 27,5% a un 17,8%. Hubo también un acceso mayor al derecho a la información a través del acceso a nuevas tecnologías, y también observamos cierto progreso positivo en el campo de la educación. Sin embargo, en el campo del acceso a los alimentos, a una mejor vivienda y a la atención de la salud, son 3 dimensiones en las que no hemos progresado prácticamente nada en estos últimos 7 años. En estas 3 dimensiones, por ejemplo, en el caso del acceso a los alimentos, en 2016 teníamos un 8,7% de chicos que habían experimentado situaciones de hambre. En el campo de la salud tenemos un 22,7% de chicos que en el último año no habían hecho una consulta al médico o no tenían las vacunas correspondientes a su edad. Y en el caso de la vivienda, tenemos un 25,2% de chicos que viven en casillas muy precarias o en condiciones de hacinamiento con un promedio de 4 o más personas por cuarto para dormir. Bueno, escuchábamos a una de las referentes de la UCA, y en Mar del Plata, Marcos Gallo y Eugenio Actis Di Pasquale, que pertenecen al grupo de estudios del trabajo, dieron un informe también en nuestra ciudad. Vale la pena señalar que Mar del Plata estaba tercera en lo que tiene que ver con el porcentaje de desempleo, ¿sí? De desocupación, que tiene también que ver con la pobreza. Pero además de esas estadísticas, llegaron a otros datos más terribles todavía, ¿sí? Del 28,6% de los habitantes de Mar del Plata habitan hogares pobres, 180.000 personas, de los cuales 43.300 son indigentes. Y eso no es lo más triste, ¿no? Pobreza infantil, el 46,3% de los niños y niñas menores de 10 años habitan hogares pobres, son 34.500 chicos. El 11,8% son pobres indigentes y el 34,5% pobres no indigentes. ¿Sí? Números que asustan,
y bueno, que inevitablemente tiene que ver la pobreza, alguien lo dijo pobreza estructural, yo creo que no es pobreza estructural, lo que es estructural es el sistema económico que nos lleva a eso, y que lamentablemente no parece cambiar si es que no pensamos en un cambio realmente de la matriz productiva y económica. Y bueno, vamos a escuchar también datos sobre adolescentes de la UCA. En este caso estamos proponiendo medidas alternativas que también son complementarias, que dan cuenta de las privaciones que tienen los niños en el ejercicio de derechos en 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones de derechos son el acceso a los alimentos, el saneamiento, la vivienda, la salud, la información, la estimulación temprana entre los 0 y los 3 años, y a partir de los 4, la escolarización y la calidad educativa. Nos parece que estas medidas alternativas de alguna manera son mucho más informativas de cuál es el acceso que tienen los niños a ciertas estructuras de oportunidades en una sociedad, claro. Y también son más orientativas de la construcción de la política pública que las medidas por ingresos. En este sentido, lo que se observa es que entre el 2010 y el 2016 pasamos de un 63.7% de chicos que estaban privados en el ejercicio de alguno de estos derechos a un 58,7%. Y si analizamos cada una de las dimensiones, podemos ver cómo en algunas hemos progresado en estos 7 años y en otras no hemos tenido progresos significativos. Por ejemplo, en el campo del saneamiento, acá nosotros medimos el acceso al agua corriente en la vivienda y la existencia de inodoro con descarga. En esta dimensión hubo un avance significativo, pasamos de un déficit del 27.5% a un 17.8%. Hubo también un acceso mayor al derecho a la información a través del acceso a nuevas tecnologías, y también observamos cierto progreso positivo en el campo de la educación. Sin embargo, en el campo del acceso a los alimentos, a una mejor vivienda y a la atención de la salud, son 3 dimensiones en las que no hemos progresado prácticamente nada en estos últimos 7 años. Bueno, y es interesante también entender que las mediciones, ¿no? Siempre uno tiene que tender hacia lo más cercano al bien vivir, ¿no? Que se dice ahora, antes era bienestar, ahora es bien vivir, ¿no? A cambiar un poco el paradigma. Y bueno, y en esta tercer corte ya vamos a escuchar la importancia que tuvo el Plan Conectar Igualdad en el acceso justamente a la información, que es un derecho esencial. En el caso del acceso a la información, sobre todo la mejora se dio a partir del 2010 y el 2011, justamente cuando se empezaron a implementar estos programas. Fíjate que entre el 2010 y el 2011 pasamos de un 23% de déficit a un 16,8% de déficit. Se notó el programa, la incidencia que tuvo el programa. El acceso a la información es un atributo de los hogares, ¿no? Que se hace extensible a los niños, pero lo cierto es que es prioritario para poder acceder a información que es significativa, como puede ser el calendario de vacunación, como es la inscripción escolar, como son las campañas de formación y de concientización de la ciudadanía. Hoy uno de los objetivos del desarrollo sostenible es justamente que todo el mundo tenga acceso a Internet. Entonces, si nos vamos guiando por las metas y por los derechos a los que adhiere nuestro Estado, el Estado argentino, bueno, estos también tienen que ser los parámetros con los que nos medimos, ¿no? A dónde apuntamos y cuánto nos falta para llegar a esa meta. También se nota cómo esa política fue una política puntual que no se logró sostener en el tiempo, porque a partir del 2011 no bajamos mucho más el déficit en el acceso a la información. A partir del 2013 tenemos un 14.5, un 14.6, un 14.9, un 15.8. Casi que te diría que si no sostenemos ese tipo de políticas, si no las profundizamos, podemos empezar a tener un comportamiento regresivo, ¿no?
Bueno, me parece que como mensaje final es interesante la idea de planificar a largo plazo, porque es la única manera de que los índices vayan mejorando. Si se piensa a corto plazo, lamentablemente todo termina siendo inútil, ¿no? Como el caso del Conectar Igualdad, que ya se ha dejado, por ejemplo, de entregar, y también había denuncias acerca de la falta de incluso entrega de libros, ¿sí? En lo que va del 2017, y en algunos casos incluso hasta los boletines no han llegado. En la escuela donde yo estoy, por ejemplo, las docentes ya no saben qué ponerle la nota porque no les ha llegado el boletín. Así que bueno, cuestiones que hay que revisar, y por supuesto que cada 2 años uno va y pone su votito, que para mí es poco, pero es importante. A la vuelta vamos a conversar sobre la Feria de las Colectividades, ¿sí? Un nuevo año, el número 23. Tenemos mucho para contar.